Cushing descubrió muy pronto que existía una correspondencia unívoca entre la localización de los tumores cerebrales y determinadas partes del cuerpo, por lo que dedicó mucho tiempo a examinar a cada paciente, registrar sus síntomas físicos, fotografiarlos y archivarlos, clasificarlos y buscar una relación entre los síntomas físicos y el tumor. The face is the most expressive, right? The second most expressive is the hand. So the hand tells a lot about the health of the person. And of course, in the pituitary tumor patients, the hand would also be large. So keeping a record of how the patient looked when they first came to see him was critical to making the diagnosis. And then he continued to photograph the patient during the course of his care so that he could keep up with any changes in physical appearance until the patient was well, or in fact until the patient died. Sobre la base de estos estudios, Cushing propuso un método para el diagnóstico, la graduación y la clasificación de los tumores intracraneales. Fue sobre la base de este método que Cushing encontró y extirpó el tumor de Leonard Wood. Además de los métodos fiables de diagnóstico, Cushing resolvió muchos de los problemas fundamentales de las operaciones neuroquirúrgicas, haciendo que la cirugía cerebral pasara de tener una tasa de mortalidad del 90% al 8%. Hoy en día, 12 enfermedades cerebrales llevan el nombre de Cushing y muchos tumores benignos de la superficie del cerebro tienen cura gracias a él. Sin embargo, el método de diagnóstico convencional resumido por Cushing no garantiza una precisión del 100%. Para que la tasa de mortalidad de la operación se reduzca aún más, el cirujano debe ver directamente el interior del cerebro antes de la operación. Lai Min Lee, de 34 años, vino de Fujian a Beijing acompañada por su marido para prepararse para el tratamiento debido a una repentina hemorragia cerebral. 就觉得有点要昏迷还是怎么样，有点模糊了，就是看东西、看人，知道你这个人，但是我是看不清你的脸的那种感觉。2年多，他已经发生过3次颅内出血了。大家知道颅内出血其实非常危险的一个死亡线是怎么3次的。 No es necesario abrir el cerebro ni resumir. Estas imágenes de TC en blanco y negro son las herramientas de diagnóstico para los médicos hoy en día. Los resultados de las imágenes mostraron que algunos de los vasos sanguíneos cerebrales del cerebro de Lai Min Lee estaban desorganizados y densamente entrelazados en una masa deforme. Fue esta masa caótica de vasos sanguíneos que contienen arterias y venas la que permitió que la presión del flujo sanguíneo fuera normalmente fuerte en partes del cerebro de Lai Min Lee, llegando a romper los vasos y provocando una hemorragia cerebral casi mortal. A Lai Min Lee se le diagnosticó una grave malformación arteriovenosa y se le programó una intervención quirúrgica lo antes posible. Hoy en día, la imagen médica se ha convertido en un segundo par de ojos para los neurocirujanos, ayudándoles a ver lo que ocurre dentro de los cerebros de sus pacientes de una forma que los neurocirujanos de la época de Harvey Cushing solo podían soñar. 看这一动嘛，就刚才我在做的。 aren't accessible to ordinary X-rays. To study the brain could involve undesirable procedures. Okay, it's going to be a little pain in your head. Este precioso vídeo muestra los esfuerzos que se hicieron hace décadas para ver el cerebro. Los médicos inyectaron en el cerebro del paciente un líquido utilizado para visualizar los vasos sanguíneos, lo que permitió destacarlos en las imágenes.
A continuación, el médico ata al paciente a una silla y realiza una vuelta de 180 grados, observando el cerebro del paciente mediante una combinación de múltiples radiografías de diferentes posiciones para encontrar la ubicación de la lesión. Cuantos más ángulos se tomen, más claro podrá ver el médico el cerebro del paciente. En este sentido, casi 30 años después de la muerte de Cushing, surgió la tecnología del TC, y los médicos tuvieron por fin la oportunidad de ver con claridad el interior del cerebro humano. Se trata de uno de los equipos de TC más avanzados del mundo y cuenta con la mayor velocidad de examen y la mayor precisión de detección del mundo en la actualidad. En solo 0,4 segundos, el detector del interior de la máquina recibe los numerosos haces de rayos X que penetran en el cuerpo, creando 5.000 capas de rayos X. Aunque cada radiografía solo puede mostrar una cara, si estas 5.000 capas se combinan y se sintetizan por el ordenador, pueden mostrar la estructura fisiológica del paciente de forma precisa y completa. Deswegen kann man mit einer normalen Röntgenaufnahme auch nur Knochen erkennen oder Objekte, die einen großen Dichteunterschied zu ihrer Umgebung haben. Objekte, die nur einen geringen Kontrastunterschied haben, wie zum Beispiel Blutungen oder Tumoren, die gehen in einem normalen Röntgenbild verloren. In der Computertomographieaufnahme sieht man alle Strukturen in einer Schicht des Kopfes ohne Überlagerung. Deswegen kann man auch feine Dichteunterschiede, wie zum Beispiel zwischen einer Blutung und dem gesunden Gehirngewebe, erkennen. No solo la tecnología del TC, sino que con el esfuerzo de los científicos han surgido más medios de pruebas como la resonancia magnética y la tomografía computarizada por emisión de positrones, y con la ayuda de su combinación, las imágenes médicas del cerebro van hoy más allá del nivel de diagnóstico y pueden ayudar a los médicos en diversas operaciones complejas durante la cirugía. La cirugía para extirpar la masa vascular de Laemin Lee está en marcha. Con la ayuda de las imágenes del TC, el cirujano administra un fármaco embólico de gel a lo largo de la arteria de Laemin Lee hasta la lesión a través de un catéter en su mano, para bloquear por adelantado el flujo sanguíneo al vaso principal de suministro de sangre de la masa vascular para descartar el riesgo de hemorragia intraoperatoria.你看这个蓝圈，这就是那个血管奇形团，把这块切了以后，这个呢传导素呢还保持了一个非常完整，所以呢就是这个术后应该不至于损伤那么厉害。这个出来了，这是外界是吧？ Mediante la fusión de datos, la tecnología de TC y RMN se unieron para construir un cerebro virtual, lo que permitió a los médicos visualizar intuitivamente el cerebro de Laemin Lee durante la operación. Después de más de 2 horas, se extrajo la enorme masa malformada. La bomba que había acompañado a Laemin Lee durante 3 años desapareció. CT 磁共振的出现啊。 不仅是对这个神经外科，它是应该说对医学界，而且不仅是对临床，包括现在这个脑研究，可以说是个划时代的，是个里程碑的，它推动了这个医学或者是神经科学的发展。 El desarrollo de la cirugía nunca ha estado aislado, siempre ha estado estrechamente ligado al desarrollo de la ciencia básica, y esto es más evidente en el desarrollo de la neurocirugía. Se cree que cuanto más ve un médico, más puede hacer. Sin embargo, a veces los resultados no son tan buenos como podrían haber sido.
A finales de la década de 1940, se popularizó en Estados Unidos una cirugía cerebral llamada lobotomía frontal. En ese momento, se creía que el procedimiento podría tratar la mayoría de las enfermedades mentales del cerebro. Se trata de una operación sencilla y brutal que solo dura unos 10 minutos y que ni siquiera requiere un quirófano especial. El cirujano simplemente inserta un cono en forma de picahielo a través de la parte inferior de la cuenca del ojo en el cerebro del paciente. Luego mueve el cono hacia adelante y hacia atrás para cortar el nervio del lóbulo frontal y la operación se declara completa. Durante la década en la que las lobotomías frontales fueron populares, se realizaron entre 40.000 y 50.000 operaciones de este tipo en Estados Unidos y muchas personas perdieron el habla, la movilidad e incluso la capacidad de cuidar de sí mismas debido a los graves daños cerebrales. Finalmente, se suspendió la lobotomía frontal y se tomó en cuenta que ninguna operación de la neurocirugía debía realizarse a expensas de cualquier función cerebral. The first mark is made 3 centimeters behind the lateral rim of the...每本书里面呢都有不同的思想在里面，因为每个人的思想是不一样的，他经历的是不一样的。我觉得我已经够痛苦了，后面那发现原来还比我更痛苦的还有好多人。No hace mucho, a la edad de 25 años, Lian Hao por fin tenía mucho tiempo libre para leer. Hace 3 meses, a Lian Hao se le diagnosticó un glioma de tronco cerebral, un tumor maligno que crecía en lo más profundo del tronco cerebral y que pronto lo dejó sin la capacidad de caminar por sí mismo. Ahora, Lian Hao ha acudido al Hospital Tiantán de Beijing con la esperanza de que uno de los mejores neurocirujanos del mundo pueda ayudarle a extirpar el tumor. 我就想问那还是就是让爸爸是他是明天能来。我们举的例子，这一大堆草，上面压个石头，把那草都要压死了。你把石头搬掉，那草就是只要有一点点，它还能够恢复的，对吧？对。但是你恰恰是长在里头，就相当于树根扎在这样的情况。 A pesar de que se le dijo que el procedimiento era extremadamente peligroso y que había un alto riesgo de recidiva después de la cirugía, tras sopesar repetidamente las opciones, el joven de 25 años no podía perder la esperanza. La cirugía del tronco del encéfalo en lo inferior del cráneo está reconocida como la cirugía más difícil en la comunidad neuroquirúrgica, con una complejidad inimaginable. El tronco encefálico está situado en la profundidad del cerebro y es responsable de funciones vitales como la respiración y los latidos del corazón. En las profundidades del cerebro se encuentran los haces de conducción nerviosa y los núcleos más importantes del cuerpo, y por él pasan 2 importantes arterias que suministran sangre al cerebro. El espacio quirúrgico es tan pequeño que el más mínimo error puede provocar una parada respiratoria y cardíaca. Hoy en día, los neurocirujanos pueden acceder a las partes más profundas del cerebro sin dañar los tejidos vitales y hacer la operación directamente. Esto habría sido inimaginable hace solo medio siglo.